En un mundo lleno de dolor, a veces lo único que necesitamos es una historia que toque el alma. Bienvenidos a Encantos Reales, donde el amor, la fe y la esperanza renacen en cada palabra. Una mendiga ayudó a un niño con su bicicleta sin saber que su padre millonario la estaba observando, y su vida cambió para siempre. El cielo de la Ciudad de México se derrumbaba en lágrimas frías e insistentes, reflejando la tormenta que durante años castigaba el alma de Carmen Suárez. Las gotas gruesas y heladas empapaban sus huesos a través de la ropa raída, pero el frío que realmente la consumía venía de dentro, del recuerdo constante de lo que había sido y en lo que se había convertido. Antaño una arquitecta de renombre, cuyas manos talentosas erigían edificios que eran poemas de hormigón y cristal, soñados para unir a las personas y celebrar la vida, Carmen ahora caminaba por las calles como un fantasma anónimo, un espectro de la mujer brillante que el destino, con una crueldad calculada, había decidido borrar. La memoria del calor de su estudio, del olor del papel vegetal donde sus sueños tomaban forma, del respeto enmarcado en los ojos de los clientes, todo eso parecía pertenecer a otra vida, a otra Carmen, que se desvaneció junto con sus ahorros, tragados por la enfermedad implacable de su hermano y por la codicia sórdida de un hombre que se había hecho pasar por amigo, dejándola solo con la vergüenza del fraude y el peso de la miseria. Cada paso por las aceras llenas de baches era un recordatorio de la caída vertiginosa, de la pérdida no solo material, sino de la dignidad que ella luchaba ferozmente por no dejar morir por completo. En otra esquina gris, donde la basura acumulada exhalaba el olor acre de la desesperanza, un sonido agudo cortó el ruido constante de la lluvia y del tráfico caótico, el llanto sollozante de un niño. Carmen levantó la mirada cansada, el rostro marcado por el hambre y las noches de insomnio, y vio a un niño pequeño, no mayor de 7 u 8 años, acurrucado junto a una bicicleta volcada, la cadena suelta como un lazo deshecho, una de las ruedas ligeramente torcida. El rostro estaba sucio de tierra y lágrimas, y un rasguño reciente en la mejilla comenzaba a enrojecer. Por un instante, el mundo de Carmen se detuvo. Su propio dolor, el hambre que rugía en su estómago, el frío que le traspasaba la piel, todo se volvió secundario ante aquella pequeña figura desamparada. Una ola de empatía tan fuerte e inesperada la invadió, calentando un rincón olvidado de su corazón. Era un sentimiento casi maternal, una urgencia por proteger, por arreglar no solo la bicicleta, sino, si era posible, la tristeza en aquella mirada infantil. Se acercó despacio, con la cautela de quien teme asustar a un pájaro herido. Se arrodilló en el suelo mojado, el agua sucia manchando aún más sus pantalones rotos, y con una delicadeza que contrastaba con su apariencia sufrida, tocó la rueda de la bicicleta. «¿Qué pasó, pequeño?» Su voz salió ronca, desacostumbrada a conversaciones que no fueran los susurros solitarios de sus plegarias silenciosas. El niño, Mateo, se asustó con la aproximación de aquella mujer desconocida, cuyas ropas y mirada cargaban el peso del abandono. Retrocedió un poco, sus ojitos desconfiados fijos en ella. Carmen sonrió, una sonrisa débil, pero genuina, que por un momento disipó las sombras en su rostro. «No tengas miedo. Entiendo un poco de bicicletas», dijo ella, y con manos sorprendentemente ágiles, a pesar de la suciedad y los callos, comenzó a examinar el daño. Con la paciencia de quien un día diseñó estructuras complejas, encajó la cadena en su lugar, enderezó el aro como pudo y verificó los frenos. El niño observaba, la desconfianza inicial dando paso a una curiosidad vacilante, mientras la lluvia continuaba cayendo, ahora como un testigo silencioso de aquel encuentro improbable. Al otro lado de la calle, dentro de la comodidad de un sedán negro con vidrios oscuros, Gabriel Izquierdo
observaba la escena con una mezcla de sorpresa e incomodidad. El poderoso empresario del ramo de la construcción civil, conocido por su frialdad en los negocios y por la armadura emocional que había erigido tras la muerte prematura de su esposa, Laura, sintió una punzada en el pecho. Su hijo, Mateo, que desde la pérdida de la madre se había encerrado en un mundo de silencio y tristeza, raramente demostraba alguna emoción que no fuera la apatía. Verlo ahora, interactuando aunque tímidamente, con aquella mujer en situación de calle, era algo que no veía desde hacía años, y entonces un destello de reconocimiento. Incluso bajo la suciedad y el desaliño, había algo familiar en los rasgos de aquella mujer, los gestos precisos, la forma en que su cabeza se inclinaba mientras analizaba la bicicleta. Gabriel forzó la memoria. Carmen Suárez, la arquitecta genial que había desaparecido del mapa hacía casi una década, la misma que había diseñado el edificio Aura, la joya de la corona de sus construcciones, un proyecto que revolucionara el horizonte de la ciudad. ¿Qué diablos le habría pasado? La curiosidad se mezcló con un respeto renuente por la dignidad con la que ella ayudaba a Mateo, ajena a su propio sufrimiento visible. Cuando la bicicleta quedó mínimamente funcional, Carmen se levantó, las piernas temblándole por el esfuerzo y la debilidad. Mateo, con un susurro casi inaudible, agradeció, y una pequeña, casi imperceptible sonrisa curvó sus labios. Para Gabriel, aquella sonrisa fue como un milagro silencioso, un rayo de sol en medio de la tormenta en que se había convertido su vida familiar. Salió del coche, el chofer abriendo rápidamente un paraguas sobre su cabeza, y se acercó. ¿Carmen Suárez?, preguntó, la voz firme, pero con un tono de incredulidad. Carmen se encogió, reconociendo al hombre que era una leyenda en su antiguo medio profesional. La vergüenza la golpeó como un puñetazo, pero sostuvo la mirada. Gabriel no demostró desprecio, solo una perplejidad genuina. Veo que conoció a mi hijo, Mateo. Hizo una pausa, mirando de la mujer al niño, y entonces, tomando una decisión que cambiaría la vida de todos ellos, dijo: «Señora Suárez, necesito ayuda con Mateo. Parece que usted le ha gustado. Le ofrezco un lugar donde quedarse, comida, un trabajo como su cuidadora y, quién sabe, en el futuro podemos conversar sobre otros proyectos». La oferta era surrealista, una tabla de salvación en medio del naufragio. Carmen vaciló, el orgullo herido, luchando contra la necesidad desesperada y el calor inesperado que había sentido por el niño. El peso del mundo parecía haber sido momentáneamente suspendido de los hombros de Carmen, mientras procesaba las palabras de Gabriel Izquierdo. Un techo sobre su cabeza, comida caliente, la posibilidad de un trabajo digno. Eran espejismos que ya ni osaba soñar en sus delirios hambrientos. Sin embargo, la desconfianza, una vieja compañera de sus días en la calle, gritaba en su interior. ¿Por qué él, un hombre tan poderoso, haría tal oferta a alguien como ella, una figura anónima y desgreñada que la sociedad prefería ignorar? ¿Sería pena? ¿Un capricho momentáneo? Pero entonces su mirada se encontró con la de Mateo, que ahora la observaba con una expectativa casi dolorosa, como si ella fuera la única persona en el mundo capaz de entender su soledad. Aquella mirada infantil, tan pura y cargada de una necesidad tácita de afecto, desarmó sus defensas. El vínculo que se había formado allí, en aquella acera mojada, en medio de una bicicleta rota y corazones heridos, era real e inexplicablemente fuerte. Pensó en su hermano, en cuánto había luchado por él y en cómo la vida le había negado la oportunidad de seguir cuidándolo. Quizás ahora, de una forma tortuosa e inesperada, el destino le estaba ofreciendo una segunda oportunidad de nutrir, de proteger, de amar. Yo acepto», murmuró,
la voz embargada por la mezcla de gratitud, recelo y una chispa de esperanza que se empeñaba en no apagarse. La mansión de los Izquierdo era un universo aparte, un contraste brutal con la realidad cruda de las calles que Carmen había llamado hogar durante tanto tiempo. Las imponentes puertas se abrieron a un jardín meticulosamente cuidado, donde el silencio solo era roto por el canto discreto de pájaros exóticos y el sonido suave de una fuente. Dentro de la casa, el lujo era palpable pero frío, casi impersonal, como un museo de vidas que ya no sabían cómo habitar sus propios espacios. Para Carmen, cada paso hacia el interior estaba cargado de una extrañeza desconcertante. Se sentía como una intrusa, una pieza desubicada en aquel escenario de opulencia. Los empleados la miraban con una curiosidad velada, algunos con evidente desdén, y ella podía sentir el peso de los juicios silenciosos. Gabriel instruyó que le proveyeran ropa limpia, una habitación confortable y todo lo que necesitara. La transformación física fue rápida, un baño caliente que pareció lavar años de suciedad y humillación. Ropa sencilla, pero decente, que no cargaba el estigma de la mendicidad. Sin embargo, la transformación interna era un proceso más lento y doloroso, una reconstrucción de su autoimagen, pieza por pieza. La habitación destinada a Carmen era espaciosa y elegante, con una gran ventana que daba a una parte más aislada del jardín. Era más grande que cualquier cubículo donde ella había dormido en los últimos años, pero la sensación de desubicación persistía. La ropa de diseñador que le ofrecieron parecía un disfraz, y ella optó por las prendas más sencillas y discretas. Su primer encuentro formal con Mateo como su cuidadora fue en la habitación del niño, un espacio igualmente amplio, pero que reflejaba la tristeza de su pequeño ocupante. Juguetes caros acumulaban polvo en rincones olvidados y libros ilustrados permanecían intactos. Mateo estaba sentado en la cama, mirando a la nada, la misma expresión distante que Gabriel había mencionado. Carmen no intentó forzar una alegría que no existía. En lugar de eso, se sentó en el suelo, a una distancia respetuosa, y comenzó a hablar sobre cosas sencillas, sobre los colores de las nubes antes de una tormenta, sobre cómo los pájaros construían sus nidos, sobre la paciencia necesaria para arreglar algo roto. No hablaba como una cuidadora contratada, sino como alguien que entendía el lenguaje del silencio y de la pérdida. Poco a poco, con la persistencia de una planta que busca la luz entre las piedras, Carmen comenzó a romper el caparazón de tristeza que envolvía a Mateo. No usaba artilugios ni promesas vacías, solo ofrecía su presencia constante, su escucha atenta y una comprensión genuina. Se dio cuenta de que el niño tenía una mente curiosa y una imaginación fértil, sofocadas por el dolor de la ausencia materna. En lugar de imponer actividades, lo invitaba a participar en las suyas. Comenzaron con pequeñas reparaciones por la casa. Un cajón atascado, una maceta que necesitaba más tierra. Carmen mostraba cómo funcionaban las cosas, la lógica detrás de las estructuras, y Mateo observaba con creciente interés. Después pasaron al dibujo. Carmen, con su talento dormido, garabateaba formas y edificios en papeles sencillos. Y pronto Mateo estaba a su lado, intentando imitar sus trazos, creando sus propios mundos imaginarios. Ella le enseñó a ver la belleza en las pequeñas cosas, en la simetría de una hoja, en la danza de las sombras al atardecer, rescatando la sensibilidad que la arquitectura un día le había proporcionado. La sonrisa de Mateo, antes un espejismo raro, comenzó a aparecer con más frecuencia, iluminando los silenciosos pasillos de la mansión. Gabriel observaba esta transformación con una mezcla de alivio y asombro. La mujer que había rescatado de la calle, movido por un impulso de curiosidad y quizás una pizca de culpa por el destino de una colega de profesión, estaba obrando un milagro silencioso en su casa. Veía a su hijo riendo,
corriendo por el jardín con Carmen, los dos absortos en algún juego o proyecto que ella inventaba. Las conversaciones durante la cena, antes monólogos tensos o silencios embarazosos, ahora estaban llenas de las historias de Mateo sobre sus descubrimientos con Carmen, sobre los proyectos secretos que ellos desarrollaban en el antiguo taller de jardinería, que Carmen, con permiso de Gabriel, estaba transformando en un pequeño estudio improvisado. La presencia de Carmen no solo llenaba el vacío en la vida de Mateo, sutilmente comenzaba a llenar también el vacío en la vida de Gabriel, trayendo un calor y una humanidad que él ni siquiera sabía que tanto le hacían falta. La relación entre Carmen y Gabriel, inicialmente formal y marcada por la diferencia de sus posiciones, comenzó a adquirir nuevos matices. En las raras ocasiones en que lograban conversar a solas, generalmente al final del día, cuando Mateo ya dormía, Gabriel se encontraba intrigado por la inteligencia y la resiliencia de Carmen. Ella hablaba poco sobre su pasado, pero entre líneas de sus palabras, él podía vislumbrar la fuerza de una mujer que, a pesar de todas las pérdidas, no se había dejado aniquilar. Comenzó a preguntarle su opinión sobre cuestiones que iban más allá del cuidado de Mateo, sobre arte, sobre la ciudad e incluso, tímidamente, sobre algunos obstáculos en sus proyectos arquitectónicos. Carmen, por su parte, se sentía cada vez menos como una empleada y más como una confidente, alguien cuya perspectiva era valorada. Sin embargo, un recelo constante la atormentaba, la fragilidad de aquella nueva realidad, el miedo de que todo pudiera desmoronarse tan rápidamente como surgió. La sombra de Ricardo Valencia, el hombre que la había destruido, flotaba en sus recuerdos, un recordatorio constante de cómo la confianza podía ser una trampa mortal. Un día, durante una reunión informal en la biblioteca de la mansión, donde Gabriel solía revisar planos y maquetas, mencionó, casi de pasada, un nuevo gran emprendimiento de Izquierdo Construcciones, la revitalización de una zona céntrica de la ciudad, que incluía la demolición de varias manzanas antiguas para dar lugar a un moderno complejo comercial y residencial. Mostraba los planos con orgullo, destacando la grandiosidad del proyecto. El corazón de Carmen se heló. Mientras Gabriel describía los límites del área a ser demolida, un nombre familiar sonó como una alarma en su mente: el barrio de Santa Cecilia. Era allí donde había vivido los años más felices de su infancia. Era allí donde su pequeño apartamento, el último bien que le quedaba antes de la ruina total, guardaba los recuerdos de su hermano, de sus sueños. Y el nombre del socio de Gabriel en aquel emprendimiento, mencionado con naturalidad, era Ricardo Valencia. El mismo Ricardo que le había sonreído con falsedad mientras orquestaba su desgracia financiera. La coincidencia era demasiado cruel, un nudo del destino que parecía apretarse aún más en su garganta. La revelación cayó sobre Carmen como una losa de hormigón. Le faltó el aire y las paredes de la suntuosa biblioteca parecieron encogerse, sofocándola. Gabriel, absorto en su explicación sobre los beneficios económicos y el diseño audaz del nuevo complejo, no percibió la palidez repentina de Carmen, ni el temblor en sus manos. Ella intentó disimular, tragando en seco la amargura que le subía por la garganta, pero la imagen del barrio de su infancia, con sus calles de adoquines, el aroma de las panaderías locales, el sonido de los niños jugando, todo a punto de ser reducido a escombros por la misma codicia que la había llevado a la miseria, era insoportable. Y saber que Gabriel, el hombre que le había tendido la mano, que le había devuelto una pizca de esperanza, estaba asociado a su verdugo, era una traición que rasgaba su alma recién cocida. ¿Cómo podía ser tan ciego, tan indiferente al valor humano e histórico de aquel lugar, en nombre del progreso y del lucro,
Sus palabras sobre modernización y optimización de espacio sonaban ahora como sentencias de muerte para un pasado que ella aún guardaba con tanto cariño. Los días que siguieron al terrible descubrimiento fueron para Carmen una tortura silenciosa. Cada sonrisa de Mateo, cada gesto de consideración de Gabriel, cada consuelo de aquella vida que le había sido tan generosamente ofrecida, ahora venía envenenado por la sombra de Ricardo Valencia y por la inminente destrucción de Santa Cecilia. Se debatía en un mar de sentimientos encontrados. La gratitud por Gabriel era inmensa, el cariño por Mateo, profundo y sincero, pero la idea de permanecer impasible mientras su pasado y el hogar de tantas familias eran amenazados por pura especulación inmobiliaria, liderada por el hombre que le había robado su dignidad, era inconcebible. La arquitectura para Carmen nunca había sido solo sobre levantar paredes. Era sobre crear hogares, preservar memorias, construir comunidades. Y el proyecto de Izquierdo Construcciones, bajo la influencia de Valencia, representaba la antítesis de todo en lo que ella creía. El sueño se convirtió en un lujo raro, sustituido por largas horas de vigilia, donde los rostros de los antiguos vecinos se mezclaban con los recuerdos dolorosos del fraude y la figura imponente de Gabriel, que ahora le parecía cómplice, aunque quizás inconscientemente, de aquella nueva injusticia que se avecinaba. La angustia de Carmen crecía cada día, alimentada por la urgencia del tiempo que se desvanecía. Sabía que el silencio sería una traición a sí misma, a sus principios y a la memoria de su hermano, cuyas últimas alegrías estaban entrelazadas con las callejuelas y plazas de Santa Cecilia. No importaba el riesgo personal, la posibilidad de perder el refugio que había encontrado en la casa de Gabriel, el dolor de alejarse de Mateo. Había una línea que no podía cruzar. La decisión de confrontar a Gabriel maduró en su pecho como un fruto amargo, pero necesario. No sería un acto de venganza contra Ricardo, aunque la idea de desenmascararlo trajera una pizca de sombría satisfacción, sino un grito por la preservación de la historia, de la cultura y de las vidas que serían aplastadas bajo las ruedas del progreso ciego. Necesitaba que Gabriel entendiera, que viera más allá de las ganancias y las estructuras imponentes, que reconociera el alma de aquel lugar. Se preparó mentalmente para el impacto, sabiendo que sus palabras podrían significar el fin de su breve interludio de paz, pero la convicción de que estaba haciendo lo correcto le daba una fuerza que no sabía que aún poseía. La oportunidad surgió durante un evento corporativo de Izquierdo Construcciones, una noche de gala destinada a celebrar los éxitos de la empresa y a presentar futuros proyectos, incluyendo, irónicamente, la modernización de Santa Cecilia. El salón de fiestas de un hotel lujoso hervía con la élite empresarial de la ciudad. Hombres en trajes caros, mujeres en vestidos brillantes, el aire impregnado por el olor de perfume importado y por el murmullo de conversaciones sobre cifras y poder. Carmen estaba allí, no como la mendiga que un día fue, ni como la discreta cuidadora de Mateo, sino como Carmen Suárez, la arquitecta. Gabriel había insistido en su presencia, quizás como un gesto de inclusión, quizás para comenzar a reintroducirla al mundo que un día fue suyo. Llevaba un vestido sencillo, pero elegante, prestado, que contrastaba con el brillo ostentoso a su alrededor, sintiéndose un pez fuera del agua, pero con una determinación gélida recorriendo sus venas. Observaba a Ricardo Valencia circular por el salón, la sonrisa falsa en los labios, la postura arrogante de quien se cree intocable. Aquel hombre no imaginaba la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre su cabeza. Cuando Gabriel subió al escenario para su discurso, después de los aplausos y las presentaciones preliminares, Carmen sintió el corazón latir desacompasado. Habló con la elocuencia habitual sobre visión, innovación y el futuro de la ciudad.
Y entonces el proyecto de Santa Cecilia fue anunciado, con proyecciones computarizadas, mostrando edificios espejados y fríos superponiéndose a las imágenes del barrio histórico. Fue en ese momento que Carmen, reuniendo todo el coraje que le quedaba, se levantó y pidió la palabra. Un silencio perplejo cayó sobre el salón. Gabriel, sorprendido, vaciló, pero concedió. Con la voz firme, amplificada por el micrófono, se presentó. Mi nombre es Carmen Suárez, y yo soy, o mejor dicho, fui una arquitecta. Las palabras resonaron, y algunos rostros en la audiencia demostraron un vago reconocimiento. Ella entonces contó su historia, el ascenso, el cuidado de su hermano, el fraude que la llevó a la ruina, señalando directamente a Ricardo Valencia como el hombre que la había engañado. Y, finalmente, reveló su conexión visceral con Santa Cecilia, el lugar donde sus raíces y los recuerdos de su hermano estaban enterrados, el lugar que planeaban destruir. La acusación de Carmen explotó en el ambiente sofisticado como una bomba. Ricardo Valencia palideció instantáneamente, la máscara de respetabilidad haciéndose añicos ante cientos de testigos. Murmullos conmocionados recorrieron la audiencia. Gabriel, en el escenario, parecía petrificado, la mirada fija en Carmen, luego en Ricardo, una expresión de incredulidad y creciente horror apoderándose de sus facciones. Las palabras de Carmen no eran solo una denuncia, eran un espejo que reflejaba la frialdad de sus propias ambiciones, la posible ceguera ante las artimañas de su socio. Él, que se enorgullecía de su integridad y de su olfato para los negocios, había sido engañado o peor, había sido cómplice por omisión. La estructura de su autoconfianza comenzó a derrumbarse. Los años de asociación con Ricardo, los proyectos exitosos, todo ahora estaba manchado por la duda corrosiva. Recordó la forma en que Carmen cuidaba de Mateo, la honestidad en su mirada, la dignidad incluso en la miseria. ¿Sería ella capaz de inventar una historia tan devastadora? La intuición, aquella voz interna que había aprendido a respetar en los negocios, gritaba que no. Tras su discurso catártico, que dejó el salón en un silencio sepulcral, Carmen sintió un agotamiento profundo, como si hubiera derramado allí todas sus fuerzas. No esperó reacciones, ni preguntas, ni juicios. Simplemente se dio la vuelta y caminó hacia la salida, la cabeza erguida, pero los hombros pesados por la tristeza de la ruptura inevitable. Sabía que ya no había vuelta atrás. Abandonar la mansión Izquierdo era el siguiente paso lógico, por más doloroso que fuera. La idea de despedirse de Mateo era la más difícil, el niño que se había convertido en un pequeño sol en su vida sombría. Pero, ¿cómo podría continuar bajo el techo de un hombre cuyos negocios estaban intrínsecamente ligados a su desgracia y a la destrucción de sus recuerdos más queridos, incluso si él mismo fuera una víctima de las manipulaciones de Ricardo? La lealtad a sus principios y a su historia era más fuerte. Al dejar atrás el lujo del evento, sentía el sabor amargo de la soledad nuevamente, pero también una extraña ligereza, la ligereza de quien finalmente había liberado una verdad largamente aprisionada. Al día siguiente, con una pequeña maleta conteniendo las pocas pertenencias que había acumulado, Carmen dejó la mansión. El adiós a Mateo fue breve y contenido, pero cargado de una emoción palpable que partió el corazón de ambos. Ella prometió que nunca lo olvidaría, y el niño, con una madurez sorprendente para su edad, pareció entender, aunque la tristeza nublara sus ojos. Gabriel no intentó impedirla. Él mismo estaba inmerso en un torbellino, dividido entre la lealtad a un socio de muchos años y las semillas de duda plantadas por la historia de Carmen. Sin tener a dónde ir, Carmen buscó refugio en el propio barrio de Santa Cecilia.
entre la gente sencilla y trabajadora que ahora estaba bajo la amenaza de la demolición. Fue acogida con desconfianza inicial, pero cuando su historia y su intención de luchar por el barrio se difundieron, encontró aliados inesperados. Su experiencia como arquitecta, antes una fuente de dolor, se convirtió en su mayor arma. Comenzó a reunirse con los vecinos, a escuchar sus historias, a entender sus necesidades y juntos comenzaron a trazar un plan de resistencia. El liderazgo de Carmen en la campaña contra la demolición de Santa Cecilia surgió naturalmente. Su conocimiento técnico le permitió deconstruir los argumentos de la constructora, señalando fallas en los estudios de impacto y subrayando el valor histórico y cultural que estaba siendo descuidado. Más que eso, reavivó la esperanza en la comunidad, mostrándoles que tenían voz y que podían luchar. En lugar de solo resistir la destrucción, Carmen propuso una alternativa visionaria, un proyecto de revitalización que preservara la identidad del barrio, restaurando sus edificios antiguos, creando espacios públicos de convivencia, incentivando el comercio local y promoviendo la inclusión social. Era la arquitectura en su forma más humana, aquella que siempre había soñado practicar. Dibujó bocetos, creó maquetas improvisadas con materiales reciclados y su pasión contagió a los vecinos, que se convirtieron en voluntarios activos en la causa, organizando recogidas de firmas, protestas pacíficas y buscando el apoyo de los medios. La historia de la arquitecta que lo perdió todo y ahora luchaba por salvar el corazón de su ciudad comenzó a ganar destaque. Mientras tanto, Gabriel Izquierdo no podía quitarse las palabras de Carmen de la cabeza. La imagen de ella, enfrentándose a todos con un coraje desesperado, atormentaba sus pensamientos. La acusación contra Ricardo Valencia, un hombre que consideraba un amigo además de socio, era demasiado grave para ser ignorada. Con el corazón apesadumbrado, pero determinado a descubrir la verdad, Gabriel inició una investigación discreta pero profunda en las finanzas y los negocios pasados de Ricardo. Contrató auditores independientes, revisó contratos antiguos, buscó información sobre los proyectos que Valencia había conducido antes de asociarse con él. Lo que descubrió fue desolador. Había un patrón de transacciones sospechosas, de pequeños fraudes hábilmente disfrazados, de promesas incumplidas a inversores menores. Y finalmente encontró evidencias que corroboraban la historia de Carmen, un rastro de engaños que llevaba directamente a la quiebra de una pequeña empresa de arquitectura años atrás, la empresa de Carmen Suárez. La decepción con Ricardo fue abrumadora. Una traición que hería no solo sus negocios, sino su confianza en la naturaleza humana. La confirmación de las acusaciones de Carmen fue un golpe duro para Gabriel. Se sintió un tonto por haber sido engañado durante tanto tiempo, por haber permitido que un hombre como Ricardo Valencia prosperara bajo sus alas, manchando la reputación de Izquierdo Construcciones. La imagen de Carmen, despojada de todo, luchando con uñas y dientes por un ideal, contrastaba dolorosamente con la sordidez que había descubierto en su socio. El despido de Ricardo fue sumario y discreto para evitar un escándalo aún mayor, pero la ruptura fue definitiva. Gabriel sabía que necesitaba hacer más que solo castigar al culpable. Necesitaba reparar, en la medida de lo posible, la injusticia cometida. El recuerdo del proyecto de demolición de Santa Cecilia ahora le causaba repulsión. ¿Cómo pudo haber sido tan ciego al valor de aquel lugar, tan enfocado en los números y tan distante de las personas? La voz de Carmen, defendiendo el alma del barrio, resonaba en su mente.
Miró los planos del proyecto de revitalización propuesto por ella, que los medios comenzaban a divulgar, y vio allí no solo una alternativa viable, sino una visión mucho más noble y humana que la suya propia. Con una decisión que sorprendió al mercado y a sus propios directores, Gabriel anunció públicamente la cancelación del proyecto de demolición de Santa Cecilia. Enseguida buscó a Carmen. La encontró en un pequeño centro comunitario improvisado en el corazón del barrio, rodeada de vecinos, explicando detalles de su propuesta de revitalización en un mapa dibujado a mano. Ella lo recibió con una reserva fría, la desconfianza aún flotando en sus ojos. Gabriel no se anduvo con rodeos, contó sobre la investigación, sobre el despido de Ricardo y con una humildad que Carmen jamás esperaría de un hombre como él, pidió perdón. Perdón por su ceguera, por su asociación con Valencia, por el dolor que indirectamente le había causado. Y entonces hizo la propuesta que lo cambiaría todo nuevamente. Carmen, quiero que usted lidere la revitalización de Santa Cecilia como arquitecta jefe de Izquierdo Construcciones, con total libertad creativa, su proyecto, sus reglas. La oferta era más que una oportunidad profesional, era un acto de redención, un reconocimiento de su talento y de su integridad. Carmen escuchó las palabras de Gabriel con una mezcla de conmoción y cautela. La oferta era tentadora. La oportunidad de realizar su sueño de una arquitectura social a gran escala, de devolver la dignidad a Santa Cecilia y quizás de reconstruir su propia carrera sobre bases más sólidas y significativas. Pero el miedo a una nueva decepción, el recuerdo de las heridas aún recientes, la hacían vacilar. Miró a su alrededor, a los rostros esperanzados de los vecinos que confiaban en ella, a las paredes desconchadas del centro comunitario que se había convertido en su cuartel general. Después miró a Gabriel, buscando en sus ojos una señal de la sinceridad de sus intenciones. Vio allí no al empresario implacable, sino a un hombre que también parecía estar buscando un nuevo camino, una forma de reconciliación consigo mismo. «Acepto», dijo finalmente, la voz embargada. Pero con una condición. No vamos a reconstruir solo un barrio, Gabriel. Vamos a reconstruir también la idea de familia, para mí, para usted y principalmente para Mateo. La petición era audaz, sobrepasando la esfera profesional, pero nacía de la profunda conexión que sentía por el niño y de la chispa de algo más que comenzaba a surgir entre ella y aquel hombre que, de tantas formas, había transformado su vida, así como ella había transformado la de él. La condición impuesta por Carmen no era una simple cláusula contractual, sino una invitación profunda a la reconstrucción de vidas destrozadas. Gabriel, sorprendido por la audacia y la vulnerabilidad de aquella petición, sintió un calor que hacía mucho no experimentaba. La idea de familia para él era una herida aún abierta, un paisaje de recuerdos dolorosos y de un futuro que había imaginado le había sido robado con la partida de Laura. Ver la posibilidad de un nuevo comienzo, no para sustituir el pasado, sino para construir algo diferente, al lado de Carmen y con Mateo, como eslabón central, le pareció no solo aceptable, sino profundamente deseable. Así, comenzaron un viaje que iba mucho más allá de los proyectos arquitectónicos. Las reuniones sobre la revitalización de Santa Cecilia frecuentemente se extendían a conversaciones sobre la vida, sobre los sueños de Mateo, sobre las cicatrices que ambos cargaban. Carmen traía a Izquierdo Construcciones una nueva alma, una preocupación genuina por el impacto humano de cada ladrillo colocado, mientras Gabriel le ofrecía la estructura y los recursos para transformar sus visiones en realidad palpable, aprendiendo con ella a mirar más allá de los balances financieros y a redescubrir la pasión por la arquitectura como herramienta de transformación social.
El proyecto de revitalización de Santa Cecilia se convirtió en la obra maestra de Carmen, la materialización de todos sus ideales. Se sumergió en cuerpo y alma en aquel desafío, trabajando codo a codo con los vecinos, escuchando sus historias, incorporando sus deseos y necesidades al diseño urbano. Las antiguas villas fueron restauradas con esmero, preservando sus fachadas históricas, pero ganando interiores funcionales y adaptados a las nuevas realidades. Patios olvidados se transformaron en plazas vibrantes, con jardines comunitarios, pequeños parques infantiles y espacios para ferias de artesanía y presentaciones culturales. Carmen diseñó centros de capacitación profesional, guarderías, bibliotecas accesibles, todo interconectado por calles que priorizaban al peatón, con árboles frondosos ofreciendo sombra y bancos invitando a la pausa y a la conversación. Izquierdo Construcciones, bajo la nueva dirección de Carmen en el proyecto, no solo erigía o reformaba edificios, sino que tejía una nueva red social, rescatando el orgullo de la comunidad y atrayendo una nueva mirada hacia la riqueza cultural de aquel pedazo olvidado de la ciudad. Santa Cecilia renacía no como un barrio gentrificado y excluyente, sino como un modelo de desarrollo urbano sostenible y profundamente humano. Mientras las paredes de Santa Cecilia se reerguían, más bellas y llenas de vida, las barreras entre Carmen y Gabriel se desmoronaban lentamente. El respeto profesional mutuo floreció en una admiración profunda y la convivencia diaria, aderezada por la complicidad en la crianza de Mateo y por la pasión compartida por el proyecto, abrió espacio para un sentimiento más tierno e íntimo. No fue un romance arrebatador e impulsivo, sino un amor construido sobre los cimientos de la confianza, de la comprensión de los dolores pasados y de la esperanza en un futuro compartido. Mateo, testigo y beneficiario de esta aproximación, irradiaba una felicidad contagiosa. Veía en Carmen no solo a una cuidadora o una amiga, sino a la figura materna que la vida le había negado precozmente, y en su padre a un hombre más ligero, más presente, redescubierto por el amor. Las noches en la mansión Izquierdo, antes marcadas por el silencio y la formalidad, ahora estaban llenas de risas, de conversaciones animadas durante la cena, de los planes de un futuro que los incluía a todos como una verdadera familia. 5 años pasaron volando, como las golondrinas que volvían a hacer sus nidos en los aleros restaurados de Santa Cecilia. La vida, que un día le pareció a Carmen un callejón sin salida, ahora se desplegaba en avenidas anchas y soleadas. Ella y Gabriel estaban casados, una unión discreta pero profundamente significativa, celebrada con los amigos más cercanos y los vecinos del barrio que ella había ayudado a renacer. La familia había crecido con la llegada de Lucía, una niña de ojos brillantes y sonrisa fácil, que trajo una nueva ola de alegría y plenitud a aquel hogar. Mateo, ahora un adolescente inteligente y sensible, cultivaba el sueño de seguir los pasos de Carmen, garabateando sus propios proyectos arquitectónicos en cuadernos que guardaba como tesoros, inspirado por la mujer que le había enseñado a ver el mundo con creatividad y compasión. La mansión Izquierdo ya no era un palacio frío, sino un hogar vibrante, donde el amor y el respeto eran los principales cimientos. Carmen, a veces, se encontraba observando su nueva realidad con una mezcla de incredulidad e inmensa gratitud, recordando a la mendiga que un día fue y la fuerza que había encontrado para reescribir su destino. El éxito de Santa Cecilia resonó por todo el país. El barrio, antes símbolo de decadencia y olvido, se transformó en una postal de revitalización urbana exitosa, un ejemplo de cómo era posible conciliar progreso con preservación histórica y justicia social. Recibían visitas de urbanistas, estudiantes y gestores públicos de diversas partes del mundo,
ansiosos por aprender de aquella experiencia transformadora. Carmen Suárez se convirtió en un nombre de referencia en la arquitectura social, invitada a conferencias, premiada por su trabajo innovador y humanista. Nunca olvidó sus orígenes, ni el sufrimiento que la había moldeado, y usaba su voz y su influencia para defender proyectos que pusieran a las personas en el centro del desarrollo, que construyeran puentes en lugar de muros. Izquierdo. Construcciones, bajo la influencia creciente de su visión, también se transformó, adoptando prácticas más sostenibles y un compromiso ético que iba más allá del lucro, convirtiéndose en un modelo en el sector. El legado de Carmen no estaba solo en los edificios que diseñaba, sino en las vidas que tocaba y en la esperanza que sembraba. En un final de tarde particularmente apacible, en el aniversario de la inauguración de la primera fase de Santa Cecilia, la familia Izquierdo se reunió en un lugar especial, un jardín secreto en la cima del edificio Polanco, uno de los primeros grandes proyectos de Gabriel, pero que ahora cargaba la marca sutil y elegante de Carmen. Ella había rediseñado la azotea, transformando un espacio antes árido y funcional en un oasis verdeante, con plantas nativas, pequeñas fuentes y rincones tranquilos que ofrecían una vista deslumbrante de la ciudad que se extendía abajo. Este jardín, accesible solo en fechas especiales para la familia y amigos cercanos, era su refugio, un lugar para celebrar los logros y agradecer las bendiciones. Mientras el sol se ponía, pintando el cielo con tonos de naranja y lila, Gabriel abrazaba a Carmen, observando a Mateo y Lucía jugar entre las flores. Había una paz allí, una sensación de ciclo completo, de que todas las piezas, incluso las más dolorosas del pasado, finalmente se habían encajado para formar un hermoso mosaico. Fue Mateo quien, al explorar un pequeño nicho de piedra escondido detrás de un arbusto de jazmines, encontró una caja de madera envejecida que claramente no formaba parte del proyecto original del jardín. Con la curiosidad típica de la edad y con el consentimiento de Gabriel, la abrió. Dentro, protegida por una tela de seda desvaída, había una carta, escrita con una caligrafía elegante y firme. Gabriel reconoció inmediatamente la letra de Laura, su difunta esposa. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Nunca había sabido de la existencia de aquella caja, ni de aquella carta. Con las manos temblorosas la abrió, mientras Carmen se acercaba, envolviendo su brazo en un gesto de apoyo, y Mateo y Lucía observaban en silencio respetuoso. La carta estaba dirigida a él, pero parecía hablar también al futuro, a un tiempo que Laura no viviría para ver, pero que, de alguna forma, ella había anticipado con una sabiduría y una generosidad que trascendían la propia vida. Aquel momento, en la cima de la ciudad, bajo el cielo crepuscular, se tornó súbitamente sagrado, un puente entre el pasado, el presente y el futuro de aquella familia reconstruida. La voz de Gabriel se quebró al leer las palabras de Laura. Ella hablaba de su amor por él y por Mateo, de la tristeza de su partida inminente, pero también de su esperanza de que él encontrara nuevamente la felicidad y que el corazón de Mateo fuera sanado. «Mi amor», había escrito Laura, «si estás leyendo esto significa que el tiempo ha pasado y que quizás la vida te haya traído nuevas alegrías, tal vez incluso un nuevo amor. No permitas que mi memoria sea una sombra sobre tu felicidad. Quiero que vivas plenamente, que ames nuevamente y que nuestro Mateo crezca en un hogar donde la risa sea constante. Si una mujer buena y gentil encuentra el camino hasta sus corazones, bendícela y sabe que, desde donde yo esté, estaré sonriendo por ustedes. Constrúyele el más bello de los jardines, como aquel que siempre soñaste para nosotros». Lágrimas silenciosas corrían por el rostro de Gabriel mientras leía, y Carmen, también emocionada, apretaba su mano. La carta era un regalo inesperado.
una bendición póstuma que validaba su amor y la nueva familia que habían formado, liberando cualquier resquicio de culpa o duda que pudiera existir. Era la prueba de que el amor verdadero trasciende el tiempo y la propia muerte. Carmen miró al cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a brillar, y sintió una ola de profunda paz invadir su alma. La carta de Laura era el sello final de un ciclo de pérdidas y reencuentros, de dolor y superación. Ella, que un día vagara por las calles como una sombra, despojada de todo, ahora estaba allí, en la cima de un edificio emblemático, al lado del hombre que amaba, con los hijos que la vida le había dado de regalo, bendecida por las palabras generosas de una mujer que nunca había conocido, pero que, de alguna forma, parecía haber previsto su llegada. Se dio cuenta, con una claridad que calentaba el corazón, de que aunque había perdido bienes materiales, una carrera prometedora y la seguridad de una vida planeada, había reconstruido algo infinitamente más valioso, una nueva identidad profesional forjada en la empatía y el propósito, una familia unida por el afecto y la resiliencia, y una nueva forma de construir, no solo edificios de hormigón y acero, sino hogares de esperanza, puentes de reconciliación y futuros de dignidad. En aquel instante, Carmen Suárez supo que su historia, con todas sus dolorosas vueltas de tuerca y milagros silenciosos, era la prueba de que la vida, o quizás Dios o el destino, a veces escribe derecho con renglones torcidos, transformando las ruinas en cimientos para los más bellos recomienzos. Y aquel día, aquel descubrimiento, jamás serían olvidados. El eco de aquellas palabras escritas por Laura, la difunta esposa de Gabriel, flotó en el aire del jardín, suspendido por un largo tiempo, incluso después de que la carta fuera cuidadosamente doblada y guardada como una reliquia preciosa. Para Carmen, era como si la propia vida le estuviera concediendo un permiso final, un sello de aprobación para la felicidad que ella había osado reconstruir sobre escombros tan dolorosos. Mirando el perfil de Gabriel, ahora suavizado por una serenidad que raramente había visto en sus primeros días de convivencia, y a los hijos, símbolos vivos de la esperanza y la continuidad, Carmen sintió la gratitud desbordar en su pecho. La arquitectura le había enseñado sobre cimientos, sobre estructuras que resisten el tiempo y las inclemencias. En aquel momento comprendió que los cimientos más fuertes no estaban hechos de hormigón, sino de amor, perdón y el coraje de recomenzar, incluso cuando todo parece perdido. La jornada había sido ardua, marcada por humillaciones y pérdidas que jamás serían completamente olvidadas, pero cada cicatriz era también un testimonio de su resiliencia, de la fuerza insospechada que reside en el espíritu humano cuando se enfrenta a la más dura adversidad. Gabriel, por su parte, sentía como si un peso invisible, que había cargado durante años sin siquiera tener plena conciencia, hubiera sido finalmente removido de sus hombros. La bendición de Laura, venida de un pasado que tanto apreciaba, no solo legitimaba su presente, sino que también curaba antiguas heridas, permitiéndole abrazar plenamente la nueva familia que Carmen lo había ayudado a construir. La miró a ella, la mujer que había entrado en su vida de forma tan inesperada, trayendo consigo la tormenta y la calma, la denuncia y la redención. Carmen no era solo su esposa y la madre de su hija, era su brújula moral, la arquitecta de su propia transformación. Había sido ella quien le había enseñado que el verdadero valor de un hombre no se medía por la altura de sus edificios o la robustez de sus finanzas, sino por la profundidad de sus afectos y la integridad de sus acciones. Izquierdo Construcciones, antes un imperio enfocado en la expansión y el lucro a cualquier costo, ahora llevaba en su ADN la semilla de la responsabilidad social,
Un legado que él esperaba que Mateo y quién sabe Lucía pudieran algún día honrar y expandir, inspirados por el ejemplo de Carmen. Mateo, ya no más el niño arisco y triste que Carmen había encontrado llorando junto a una bicicleta rota, observaba a sus padres con una madurez conmovedora. La figura de Carmen en su vida era más que una madrastra. Era la mentora que le había mostrado el poder de la creatividad, la consejera que le había enseñado la importancia de la empatía, la amiga que le había devuelto la alegría de vivir. Los recuerdos de su madre, Laura, continuaban vivos y dulces en su memoria, pero ahora ya no eran fuente de dolor paralizante, sino de una suave nostalgia integrada a la felicidad del presente. El sueño de convertirse en arquitecto ganaba contornos cada vez más nítidos, no por la grandiosidad de las obras, sino por la posibilidad de crear espacios que, así como los de Carmen, contaran historias, albergaran sueños y promovieran encuentros. Entendía, intuitivamente, que el mayor proyecto de Carmen no había sido Santa Cecilia, sino la reconstrucción de su propia familia, y él, Mateo, era una pieza fundamental y agradecida de esa compleja y bella estructura afectiva. La carta de su madre le pareció un abrazo venido de lejos, un lazo de amor que los unía a todos. Y Lucía, la pequeña izquierdo de ojos curiosos y sonrisa fácil, corría por el jardín ajena a la densidad emocional del momento, pero siendo, ella misma, la más pura manifestación de aquel nuevo ciclo. Era la prueba viva de que el amor puede florecer incluso en los terrenos más áridos, que la esperanza puede renacer de las cenizas más frías. En sus gestos infantiles, en su confianza en los brazos del padre, en la mirada de adoración que dirigía a la madre y al hermano mayor, estaba contenida toda la promesa de un futuro donde los dolores del pasado servirían solo como recordatorios de la fuerza que los unía. Carmen frecuentemente se encontraba observando a su hija y pensando en cómo la vida era pródiga en sus vueltas de tuerca. ¿Quién diría que ella, la mujer que lo había perdido todo, que había tocado el fondo del pozo de la desesperanza, encontraría en su camino no solo la redención profesional, sino la plenitud de la maternidad, la alegría simple y avasalladora de ver a un pequeño ser, fruto de un amor inesperado, florecer para el mundo? Lucía era la melodía más dulce en la sinfonía de su nueva existencia. Los días en Santa Cecilia eran ahora un testimonio vibrante del poder transformador de la arquitectura social concebida por Carmen. Las calles, antes grises y marcadas por el abandono, pulsaban con vida. Los niños jugaban con seguridad en las plazas recuperadas. Los ancianos conversaban en los bancos bajo los árboles frondosos que ella había insistido en plantar, y pequeños negocios florecían en las tiendas de las plantas bajas de los edificios restaurados. El centro comunitario, donde Carmen había iniciado su lucha, se había convertido en un polo de actividades culturales y de capacitación, irradiando conocimiento y oportunidad. Había un orgullo renovado en la mirada de los vecinos, una sensación de pertenencia que el antiguo proyecto de demolición había amenazado con extinguir para siempre. Carmen se aseguraba de visitar el barrio regularmente, no como una figura distante y poderosa, sino como una vecina, una amiga. Conversaba con la gente, escuchaba sus nuevas historias, sus pequeños dramas y sus grandes alegrías, sintiendo en cada sonrisa, en cada agradecimiento, la recompensa más valiosa por todo su esfuerzo y por haber osado creer que el cambio era posible. El antiguo taller de jardinería en la mansión Izquierdo, que Carmen había transformado en su estudio particular, continuaba siendo su santuario creativo. Allí, entre tableros de dibujo, maquetas, muestras de materiales sostenibles y libros de arte y arquitectura, se sentía en casa. No eran raros los momentos en que Mateo se unía a ella,
observándola trabajar, haciendo preguntas, compartiendo sus propias ideas incipientes para proyectos futuros. Carmen veía en su hijastro un talento genuino y una sensibilidad que la emocionaban y lo incentivaba con paciencia y cariño, así como un día soñara ser incentivada. A veces, Gabriel también aparecía, no como el presidente de la constructora, sino como el marido que venía a buscar un momento de quietud y complicidad, trayendo una taza de té o simplemente sentándose en silencio a su lado, observándola dar forma a nuevos sueños en el papel. Aquel pequeño espacio, antes un depósito olvidado, se había convertido en el corazón palpitante de la creatividad de la familia, un símbolo del viaje de Carmen desde la invisibilidad de las calles hasta el reconocimiento pleno de su valor y talento. La asociación entre Carmen y Gabriel trascendía los lazos matrimoniales y familiares, solidificándose también en una simbiosis profesional admirable. Él confiaba plenamente en su visión y en su integridad, dándole la libertad necesaria para innovar y para desafiar los paradigmas convencionales de la construcción civil. Carmen, por su parte, había aprendido con Gabriel a navegar por las complejidades del mundo corporativo, a defender sus proyectos con argumentos sólidos y a transformar sus ideas más idealistas en emprendimientos viables e impactantes. Juntos, redefinieron el concepto de éxito para Izquierdo Construcciones, probando que era posible aliar rentabilidad financiera con responsabilidad social y ambiental. Las reuniones de directorio, antes tensas y enfocadas exclusivamente en números, ahora incluían discusiones sobre el legado que deseaban dejar para la ciudad, sobre el bienestar de las comunidades afectadas por sus proyectos y sobre el papel de la empresa en la construcción de un futuro más justo y equitativo. El amor que los unía se reflejaba en la forma en que conducían sus negocios, con más alma y propósito. Mirando hacia atrás, Carmen comprendía que cada humillación sufrida, cada puerta cerrada, cada noche de frío y hambre en las calles, aunque terriblemente dolorosas, habían sido de alguna forma peldaños en su viaje de autoconocimiento y superación. Fueron esas experiencias extremas las que forjaron su empatía, las que agudizaron su percepción sobre las injusticias sociales y las que la impulsaron a buscar una arquitectura que sirviera verdaderamente a las personas. Si no hubiera perdido todo, quizás nunca hubiera encontrado el coraje para desafiar el sistema, para proponer soluciones tan radicalmente humanas. Gabriel también cargaba sus propias lecciones. El dolor de la pérdida de Laura le había enseñado sobre la fragilidad de la vida y la importancia de los lazos afectivos, mientras que la traición de Ricardo y el ejemplo de Carmen lo hicieron cuestionar sus valores y el verdadero significado del poder. Ambos sabían que la felicidad que disfrutaban no era un regalo gratuito del destino, sino una conquista diaria, regada con paciencia, comprensión y el constante recuerdo de las pruebas que los hicieron más fuertes y más conscientes. El perdón había sido un elemento crucial en aquel complejo tapiz de reconstrucción. Carmen necesitó perdonar a Ricardo Valencia, no por él, sino por sí misma, para liberarse del veneno del resentimiento que la consumía. Necesitó perdonar a la sociedad que la había vuelto invisible y al sistema que había permitido su caída. Y, quizás lo más difícil, necesitó perdonarse a sí misma por cualquier sentimiento de culpa o fracaso que pudiera haber cargado. Gabriel, por su parte, tuvo que lidiar con el perdón en relación con su propia ceguera ante las acciones de Ricardo y la forma en que había conducido sus negocios en el pasado. La carta de Laura, con su generosidad póstuma, también fue un acto de perdón y liberación, permitiéndole entregarse al nuevo amor sin sombras. Implícitamente existía el perdón mutuo entre Carmen y Gabriel, por las asperezas intercambiadas al principio,
por las desconfianzas, por las diferencias que necesitaron ser limadas para que la relación floreciera. Aprendieron que el perdón no borra el pasado, sino que ensancha el futuro. La trayectoria de Carmen, Gabriel y Mateo era, en su esencia, una sucesión de pequeños y grandes milagros silenciosos. El encuentro improbable en un día lluvioso, la sonrisa de un niño rompiendo barreras, el reconocimiento de un talento dormido bajo las vestiduras de la miseria, el coraje de una denuncia pública, el descubrimiento de una carta que conectaba tiempos y corazones. Para Carmen, que en sus momentos de mayor desesperación se había aferrado a una fe casi instintiva, estos eventos no eran meras coincidencias, sino señales sutiles de que una fuerza mayor, ya fuera llamada Dios, destino o simplemente la bondad inherente al espíritu humano, estaba en acción. Había aprendido que los milagros raramente se manifiestan con alarde y espectáculo. Más frecuentemente se revelan en los gestos de empatía, en las segundas oportunidades, en la capacidad humana de levantarse y de transformar el dolor en propósito. La propia Santa Cecilia, renacida y vibrante, era un milagro construido con ladrillos de esperanza y cemento de solidaridad, un testimonio de que, incluso en las circunstancias más desfavorables, la fe en el potencial humano puede mover montañas, o en este caso, revitalizar un barrio entero y restaurar innumerables vidas. Los años continuaron desplegándose, trayendo consigo las estaciones de la vida, con sus inevitables cambios y continuidades. Santa Cecilia, bajo la mirada atenta y el cuidado continuo de Carmen y de la fundación que Gabriel había establecido para apoyar proyectos de desarrollo comunitario, no solo mantuvo su brillo, sino que se convirtió en un organismo vivo, en constante evolución positiva. Nuevas iniciativas surgían orgánicamente de los propios vecinos, cooperativas de artesanos, huertos urbanos en terrazas antes abandonadas, programas de refuerzo escolar para los niños, todos inspirados por el espíritu de colaboración y empoderamiento que la revitalización original había infundido. El barrio se convirtió en un estudio de caso internacional, no solo por su belleza arquitectónica o por sus soluciones urbanísticas innovadoras, sino por la forma en que la dignidad humana había sido colocada en el centro de cada decisión, probando que era posible revertir el ciclo de abandono y construir un futuro donde todos tuvieran voz y vez. Carmen veía en cada pequeña victoria de Santa Cecilia la materialización de sus sueños más profundos, la prueba de que la arquitectura podía, de hecho, ser una herramienta de sanación social. Carmen, aunque continuaba al frente de proyectos importantes en Izquierdo Construcciones, dedicaba una parte significativa de su tiempo a mentorizar a jóvenes arquitectos y urbanistas, especialmente a aquellos provenientes de comunidades desfavorecidas o que demostraban un fuerte compromiso con las causas sociales. Su estudio se había transformado en un polo de aprendizaje e inspiración, donde estudiantes y recién graduados podían absorber no solo conocimiento técnico, sino la filosofía de una arquitectura con alma. Les enseñaba a escuchar a las comunidades, a valorar la cultura local, a buscar soluciones creativas y sostenibles que fueran más allá de la estética y el lucro. Muchos de sus pupilos se esparcieron por el país y por el mundo, llevando consigo la semilla de la arquitectura humanizada, multiplicando el impacto del trabajo de Carmen de formas que ella misma apenas podía dimensionar. Su legado no estaba solo en las estructuras que erigía, sino en las mentes y corazones que moldeaba, perpetuando un ciclo de transformación positiva que ciertamente la trascendería. Influenciado profundamente por la visión y la compasión de Carmen, Gabriel también redirigió gran parte de su energía y de los recursos de Izquierdo Construcciones. La empresa, antes enfocada predominantemente en emprendimientos de alto estándar,
Pasó a invertir fuertemente en vivienda popular de calidad, infraestructura para áreas desatendidas y proyectos de sostenibilidad ambiental. Creó la Fundación Izquierdo Suárez, una organización sin fines de lucro dedicada a financiar iniciativas de educación, cultura y desarrollo comunitario en todo el país, con Carmen ocupando un papel central en la definición de sus directrices y en la selección de los proyectos. Para Gabriel, esta nueva fase de su vida profesional era infinitamente más gratificante que la búsqueda incesante de ganancias cada vez mayores. Había descubierto que el verdadero poder no residía en la acumulación de riqueza, sino en la capacidad de generar un impacto positivo en la vida de las personas, de dejar un legado de justicia y oportunidad. La admiración que sentía por Carmen solo crecía, pues era ella la chispa que había encendido esta nueva conciencia en su corazón. Mateo, como era de esperar, siguió el camino de la arquitectura. Se graduó con honores, presentando un proyecto de fin de carrera que era una oda a la filosofía de Carmen, un centro cultural multifuncional para una comunidad ribereña, perfectamente integrado al paisaje natural y a las necesidades de los futuros usuarios. Comenzó su carrera trabajando al lado de Carmen en Izquierdo Construcciones, no por nepotismo, sino por mérito y por un deseo genuino de aprender de su mayor inspiración. Era notable ver la complicidad entre los dos, la forma en que debatían ideas, cómo se desafiaban mutuamente a encontrar soluciones cada vez más innovadoras y humanas. Mateo cargaba consigo la sensibilidad de quien había conocido el dolor de la pérdida y la alegría de la reconstrucción, y eso se reflejaba en sus trazos, en su preocupación por los detalles que hacían la diferencia en la vida de las personas. Gabriel veía en su hijo no solo un heredero para sus negocios, sino un continuador de un legado mucho más valioso, el de construir un mundo mejor, un ladrillo a la vez. Lucía, la benjamina de la familia, creció en un ambiente donde el arte, la creatividad y la conciencia social eran tan naturales como el aire que respiraba. Desde pequeña, acompañaba a su madre en visitas a Santa Cecilia, participaba en eventos comunitarios y escuchaba las conversaciones apasionadas sobre proyectos que buscaban hacer del mundo un lugar más justo y bello. Aunque aún joven para definir su camino profesional, demostraba una inteligencia vivaz, una curiosidad insaciable y un corazón generoso, siempre atenta a las necesidades de los demás. Coleccionaba historias como quien colecciona tesoros y poseía una capacidad notable para conectarse con personas de todas las edades y orígenes. Carmen y Gabriel no tenían dudas de que, cualquiera que fuera el área que Lucía eligiera seguir, lo haría con la misma pasión y el mismo deseo de marcar la diferencia que movían a la familia. Ella era la prueba de que los valores, cuando se viven auténticamente, son el legado más poderoso que se puede dejar a las futuras generaciones. La presencia de Laura, aunque física solo en retratos y recuerdos, continuaba siendo un hilo de luz en el tapiz de la familia Izquierdo Suárez. La carta encontrada en el jardín secreto se había convertido en un símbolo de amor trascendente, de generosidad y de aceptación. Era leída en ocasiones especiales, no con tristeza, sino con una gratitud reverente por la mujer que, incluso ante su propia finitud, había sabido bendecir el futuro de aquellos a quienes amaba. Mateo hablaba de su madre con una nostalgia serena, compartiendo con Lucía los recuerdos que guardaba de ella, asegurando que su imagen fuera preservada no como una figura de dolor, sino como parte esencial de la historia que los había moldeado. Carmen, lejos de sentir cualquier sombra de rivalidad, nutría un profundo respeto por Laura, reconociendo que el amor que Gabriel había sentido por ella había, de alguna forma, preparado el terreno para que él pudiera amar nuevamente con tanta profundidad y entrega.
Era como si dos grandes mujeres, una del pasado y una del presente, se unieran en espíritu para velar por la felicidad de aquella familia. La vida, como un río que sigue su curso, continuaba presentando sus desafíos. Había momentos de tensión, de divergencias, de cansancio ante las responsabilidades y las injusticias del mundo que aún necesitaban ser combatidas. La salud de los mayores, las incertidumbres económicas, las pequeñas crisis cotidianas que ponen a prueba la paciencia y la resiliencia de cualquier familia. Sin embargo, la forma en que Carmen, Gabriel y sus hijos enfrentaban estas adversidades era diferente. Había entre ellos una complicidad forjada en las pruebas del pasado, una confianza mutua que servía de ancla en las tormentas. Aprendieron juntos que la perfección no existe, pero que la búsqueda de ella, aderezada con amor y comprensión, hace el viaje más rico. La capacidad de dialogar, de perdonar las pequeñas fallas, de apoyarse mutuamente en los momentos de debilidad, era el verdadero cimiento de aquella familia, una fortaleza construida no para evitar los dolores del mundo, sino para enfrentarlos de la mano, con coraje y esperanza renovada. Carmen, al caminar por las calles restauradas de Santa Cecilia o al observar los proyectos que salían de su tablero de dibujo, frecuentemente reflexionaba sobre la belleza intrínseca de las cosas imperfectas y reconstruidas. Un jarrón roto y pegado con arte, exhibiendo sus cicatrices doradas en la técnica japonesa del kintsugi, era para ella más bello que un objeto intacto. De la misma forma, las arrugas en el rostro de un anciano contaban historias más ricas que la piel lisa de la juventud. Santa Cecilia, con sus paredes que habían atestiguado el tiempo, con las marcas de su historia preservadas y valorizadas, poseía un alma que ningún edificio nuevo, por más moderno e imponente que fuera, podría replicar. Y sus propias vidas, la de Carmen, la de Gabriel, la de Mateo, eran como aquellos jarrones preciosos, marcados por fracturas profundas, pero reconstruidos con el oro del amor, de la resiliencia y del perdón, volviéndose al final aún más valiosos y únicos. Esta percepción le traía una paz profunda, una aceptación de la impermanencia y de la belleza que reside en la superación. Los encuentros. Los encuentros. Como un simple tropiezo en una esquina lluviosa, una mirada intercambiada en medio de la multitud, una palabra de consuelo ofrecida a un desconocido podían, como piedras lanzadas a un lago, crear ondas que se propagaban indefinidamente, alterando paisajes enteros. El encuentro de Carmen con Mateo, y por consecuencia con Gabriel, había sido el catalizador de una transformación sísmica en la vida de todos ellos, y de muchos otros que fueron tocados por esta corriente de acontecimientos. Esto la hacía pensar en la inmensa red de conexiones humanas, visibles e invisibles, que moldean nuestros destinos. ¿Cuántas otras Carmenes estarían por ahí, con sus talentos ocultos por la adversidad, esperando solo un gesto de empatía, una oportunidad inesperada para florecer? ¿Cuántos Gabrieles necesitarían un choque de realidad para despertar a un propósito mayor? ¿Cuántos Mateos necesitaban solo una mano extendida para redescubrir la sonrisa? La vida, concluía ella, era una constante invitación a estos encuentros transformadores, y correspondía a cada uno estar atento y con el corazón abierto, ellos, para... Y así, la historia de Carmen, la mendiga que se convirtió en arquitecta de sueños y reconstructora de vidas, del niño triste que reencontró la alegría, y del millonario que descubrió que la mayor riqueza reside en el corazón, no era solo la crónica de destinos individuales, sino un espejo donde cada uno de nosotros puede vislumbrar sus propios desafíos, sus propias pérdidas y, sobre todo, su propia capacidad de superación y de transformación.
¿Cuántas veces nos sentimos pequeños ante las adversidades? ¿Cuántas veces la vida nos derriba y nos deja la sensación de que no hay más a dónde ir? La trayectoria de ellos nos recuerda que, incluso en la más profunda oscuridad, una chispa de esperanza puede surgir, un gesto de bondad puede cambiarlo todo, y que la fuerza para recomenzar reside dentro de nosotros, esperando solo el momento adecuado para despertar. Que podamos mirar a nuestro alrededor con más atención, ofrecer más compasión y creer, con la terquedad de quien construye catedrales, en el poder redentor del amor y en la belleza indestructible del espíritu humano. El tiempo, aquel señor implacable que antes aplastaba a Carmen bajo el peso de la desesperanza y la urgencia de la supervivencia, ahora se había convertido en un compañero sereno, testigo de la lenta y constante cicatrización de las heridas y de la consolidación de las alegrías. Cada año que pasaba ya no era una carga, sino una nueva capa de significado añadida al rico tapiz de sus vidas. Las arrugas que comenzaban a surgir suavemente en el rabillo de los ojos de Carmen y Gabriel no eran señales de decadencia, sino mapas de sus viajes, marcas de sonrisas compartidas, de lágrimas de emoción y de incontables noches de trabajo dedicadas a construir un mundo un poco mejor. Aprendieron a saborear el presente sin la angustia del futuro o el peso excesivo del pasado, comprendiendo que cada día era, en sí mismo, un pequeño milagro, una nueva oportunidad para amar, para crear y para agradecer. La prisa había dado paso a la apreciación y la ansiedad, a una paz conquistada con mucha lucha, pero saboreada con inmensa dulzura. Gabriel, el hombre que un día midió el éxito en metros cuadrados construidos y cifras astronómicas, ahora comprendía con claridad cristalina dónde residía la verdadera fortuna. No estaba en las cajas fuertes de los bancos, ni en los informes anuales de ganancias, sino en el brillo de los ojos de Mateo al presentar un nuevo proyecto, en el abrazo apretado de Lucía al final del día, en la mirada cómplice y amorosa de Carmen que lo había rescatado de su propia soledad dorada. La mansión Izquierdo, antes un símbolo de poder y estatus, se había transformado en un hogar, calentado no por el lujo, sino por la presencia constante del afecto, por las conversaciones que se extendían por la noche, por las celebraciones simples y significativas. Se dio cuenta de que la mayor herencia que podría dejar no eran acciones o propiedades, sino los valores que con la ayuda de Carmen había aprendido a cultivar: la integridad, la compasión, la responsabilidad social y la búsqueda incesante de un propósito que trascendiera lo material. Esa era la riqueza que verdaderamente importaba, la única que el tiempo no podría corroer. La trayectoria de Carmen Suárez, de la mendicidad al liderazgo de proyectos transformadores, era una prueba viva y palpitante de que una única semilla de cambio, incluso lanzada en terreno aparentemente árido, puede germinar y florecer, transformando paisajes enteros. Su coraje al denunciar la injusticia, su persistencia en luchar por aquello en lo que creía, su capacidad de ver potencial donde otros solo veían ruinas, todo eso sirvió de inspiración para innumerables personas que se sentían impotentes ante las adversidades. Su historia resonaba por los pasillos de las universidades, por las callejuelas de las comunidades desfavorecidas, por las salas de reunión de empresas que comenzaban a cuestionar su papel en la sociedad. Carmen nunca se vio como una heroína, solo como alguien que no podía callar ante lo que era incorrecto, pero, sin buscarlo activamente, se convirtió en un faro, demostrando que la vulnerabilidad puede convertirse en fuerza y que la empatía es la más poderosa de las herramientas de construcción. A pesar de todas las conquistas, del reconocimiento público y de la estabilidad financiera que alcanzaron, un aura de humildad y gratitud permanecía como la marca registrada de la familia Izquierdo Suárez.
Jamás olvidaron los orígenes de su viaje, las dificultades que enfrentaron, los milagros silenciosos que los guiaron. Carmen, en particular, llevaba consigo la memoria viva de los días de invisibilidad, y eso la mantenía con los pies firmemente plantados en el suelo, siempre atenta a las necesidades de aquellos a quienes la sociedad frecuentemente olvida. Gabriel, por su parte, agradecía todos los días la segunda oportunidad que la vida, a través de Carmen, le había ofrecido. La oportunidad de ser un padre mejor, un profesional más consciente, un ser humano más completo. Esta gratitud se manifestaba no en palabras vacías, sino en acciones concretas, en el compromiso continuo de usar sus recursos y su influencia para promover el bien común, para abrir puertas y crear oportunidades para aquellos que, como Carmen un día, solo necesitaban una mano extendida. El legado más precioso que Carmen y Gabriel construían no estaba tallado en piedra u hormigón, sino sembrado en los corazones de Mateo y Lucía. Mateo, ya despuntando como un joven arquitecto prometedor, no solo había heredado el talento y la pasión de Carmen por la profesión, sino también su profundo sentido de justicia social y su creencia en el poder transformador de la arquitectura. Sus proyectos iniciales ya demostraban una preocupación genuina por crear espacios que fueran inclusivos, sostenibles y que promovieran la dignidad humana. Lucía, con su inteligencia aguda y su alma generosa, absorbía los valores de la familia como una esponja, demostrando desde temprana edad una inclinación por las artes y por las causas humanitarias. Eran la promesa de que la llama encendida por Carmen y Gabriel continuaría brillando, iluminando caminos e inspirando a nuevas generaciones a construir un futuro donde la compasión y la solidaridad fueran los principales cimientos. La belleza de los recomienzos era una lección que Carmen había aprendido de la forma más dura, pero también de la más gratificante. La vida le había enseñado que el fin de un ciclo, por más doloroso que sea, puede ser el preludio de algo nuevo e inesperadamente bello, así como un terreno devastado puede dar lugar a un jardín exuberante. Una vida en ruinas puede ser reconstruida con cimientos aún más sólidos, erigidos sobre la sabiduría de la experiencia y la fuerza de la superación. Miraba su trayectoria y veía no una línea recta de éxitos, sino un camino sinuoso, lleno de caídas y recomienzos, donde cada obstáculo superado, cada herida cicatrizada, había añadido una nueva capa de profundidad y resiliencia a su alma. Y era esta belleza imperfecta, esta capacidad de reinventarse incluso ante el caos, la que intentaba transmitir en sus proyectos y en su propia vida, inspirando a otros a no temer los finales, sino a abrazar las infinitas posibilidades que residen en cada nuevo comienzo. A pesar de las sombras que aún flotaban en el mundo, la codicia de nuevos Ricardos, las injusticias que se empeñaban en persistir, el sufrimiento que aún afligía a tantos corazones, la historia de aquella familia reconstruida era un testimonio elocuente de la fe inquebrantable en la capacidad humana para el bien. Carmen y Gabriel aprendieron que la oscuridad existe, sí, pero que la luz, por pequeña que sea, tiene un poder inmenso para disiparla. La bondad de un extraño, el coraje de defender lo que es correcto, la generosidad de un perdón, la fuerza de un amor que se reconstruye sobre las adversidades, todo eso eran manifestaciones de aquella chispa divina que reside en cada ser humano, esperando solo la oportunidad de brillar. Y era esta fe en la humanidad, esta creencia terca en la posibilidad de redención y de transformación, la que los movía diariamente, la que alimentaba sus sueños y la que daba sentido a cada nuevo proyecto, a cada nueva lucha por un mundo más justo y compasivo. Y así nosotros, que acompañamos este viaje, podemos sentir el eco de sus vidas en nuestros propios corazones.
¿Cuántas veces el destino nos parece cruel? ¿Cuántas veces las diferencias sociales se erigen como murallas infranqueables? ¿Cuántas veces la injusticia nos aplasta y la esperanza parece un espejismo distante? La historia de Carmen, Mateo y Gabriel no es un cuento de hadas, sino un relato visceral de lo que significa ser humano. Con todas nuestras fragilidades y toda nuestra fuerza insospechada, nos recuerda que gestos de fe, por pequeños que sean, pueden obrar milagros silenciosos, que reencuentros inesperados pueden reescribir guiones enteros, y que incluso la más profunda humillación puede ser el preludio de una extraordinaria superación. El perdón puede curar heridas que parecían incurables, y la justicia, aunque tardía, puede florecer donde menos se espera, transformándose en reconocimiento y paz. Imagina, por un instante, Santa Cecilia bañada por la luz dorada del atardecer. Los niños aún juegan en las plazas diseñadas por Carmen. El aroma del pan fresco escapa de las panaderías restauradas y los ancianos comparten historias en los bancos bajo los árboles que han atestiguado tantas transformaciones. En lo alto del edificio Polanco, en el jardín secreto que se ha convertido en un símbolo de amor y renacimiento, Carmen, Gabriel, Mateo y Lucía observan la ciudad que se extiende a sus pies. Ya no hay el dolor de la pérdida, ni la amargura de la injusticia, solo una serena gratitud por el viaje compartido, por las batallas vencidas y por el amor que los une como la más sólida de las estructuras. El viento sopla suave, trayendo consigo las voces y los sueños de la ciudad, y ellos saben, con una certeza que trasciende las palabras, que sus vidas, entrelazadas de forma tan improbable, son la prueba de que el bien siempre encuentra un camino. Pues al final de todo, esta no es solo la historia de una mendiga, un niño y el corazón de un millonario. Es la historia de cada uno de nosotros, de nuestra capacidad infinita de amar, de perdonar, de recomenzar y de construir no solo edificios, sino futuros. Es un recordatorio de que, incluso cuando la vida nos presenta sus caras más duras, siempre hay espacio para la esperanza, para la fe en lo inesperado y para la creencia de que, de alguna forma misteriosa y bella, el destino, o Dios, o la simple fuerza del espíritu humano está siempre tejiendo lecciones preciosas, transformando cada experiencia en un peldaño para una comprensión más profunda de lo que realmente importa. Y que esta historia, como una semilla plantada en suelo fértil, pueda florecer en nuestros corazones, inspirándonos a jamás desistir de construir un mundo donde el amor sea el arquitecto y la compasión, el cimiento de todas las relaciones. Que jamás olvidemos lo que sucedió aquel día lluvioso y en todos los días que siguieron, pues ellos nos muestran que la vida puede, sí, ser extraordinaria. Si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin dejar tu huella. Suscríbete, deja tu like y comparte este mensaje de esperanza, porque juntos hacemos que los encantos reales lleguen más lejos